El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, a nombre del gobernador, entregaron al Congreso del Estado el paquete económico, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado al Congreso del Estado por un monto de 88,285,687,190 pesos, lo que representa un aumento del 7% respecto al presupuesto de 2024, y le agradezco a Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda del Gobierno Estatal, que esté con nosotros esta mañana. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a ti y a todo tu auditorio. 88,285,687,190 pesos. Carlos, ¿de dónde va a salir este dinero? Pues evidentemente, como ocurre con cualquier presupuesto estatal, pues una parte tiene que ver con la recaudación local, una parte también muy importante con las aportaciones que envía el gobierno federal, y sobre todo la mayor parte se fondea de la proyección de participaciones federales que realiza la federación y que transfiere a estados y municipios. Evidentemente las estimaciones que tenemos pues han sido muy cuidadas en ese aspecto, entonces creemos que podemos llegar a esa meta de ingresos sin ningún problema. Sí, en términos de porcentaje, ¿qué tanto es recaudación local? ¿Qué tanto son participaciones federales? ¿Qué tanto son subsidios federales? Pues mira, para ingresos estatales son alrededor pues, de 11,000 millones de pesos más o menos en promedio. La mayor parte de participaciones pues estamos proyectando que sean alrededor de 31,000 millones. En cuanto a las aportaciones son alrededor de otros 21,000 millones, y lo demás pues se divide entre convenios que van llegando, incentivos por colaboración fiscal y algún otro tipo de transferencias. Sí, deuda, ¿hay plan de contratar deuda, Carlos, en este paquete económico que estén solicitando autorización al Congreso? Pues mira, yo creo que como con cualquier entidad, incluso la federación, siempre se buscan esquemas de financiamiento pues, que sean los más benéficos para las administraciones públicas, y estamos proyectando un crédito de 1,500 millones de pesos que se podrá utilizar en 286 acciones de obra. Evidentemente, yo creo que es una buena coyuntura para poder solicitar este tipo de financiamientos, pues considerando que la tendencia de la baja de las tasas de interés, como tú recordarás, después de la pandemia, hubo un incremento considerable entre la tasa de referencia, pero hoy en día ya los mercados empiezan a estabilizar, y si nosotros nos damos cuenta, pues es más benéfico el término de estimaciones de tasas de interés que podríamos obtener a largo plazo que las de corto. Sí, ¿qué tasa de interés es la que aspiran a tener Carlos Hernández, secretario de Hacienda, para este crédito de 1,500 millones de largo plazo? Pues mira, yo creo que ahí depende un poquito, porque acuérdate que conforme la ley de disciplina financiera y la ley de deuda pública, tenemos que licitar este tipo de financiamientos, pero en realidad yo creo que podría ser pues muy económico, nada más considerando otro factor. El estado de Sonora nos califica en 3 calificadoras muy importantes, 2 nacionales y 2 internacionales y una nacional. Las 2 internacionales son Fitch y Moody's, que son calificadoras muy rigurosas, y la calificadora nacional es HR Ratings. En las 3 calificaciones que tenemos crediticias, Juan Carlos, tenemos niveles de A, considerando una perspectiva estable, y eso es muy importante destacar, porque cuando se empezó la administración no teníamos esas calificaciones. La verdad que yo creo que la rigurosidad que ha habido en el manejo de las finanzas públicas en esta administración se ve premiada por los mercados y sobre todo por los entes calificadores. Eso evidentemente hace que estemos por arriba incluso que muchas entidades federativas, y que podamos obtener mejores condiciones de financiamiento. Sí. ¿Cuál es la deuda total en este momento del gobierno estatal? Pues mira, si nosotros vemos la deuda de largo plazo, pues ronda alrededor de los 23,000 millones de pesos. Sí. Es una deuda pues bastante prudente, considerando que desde que empezó la administración, los ingresos han crecido en una orden de entre el 11 y el 15%. Evidentemente yo creo que también la coyuntura económica que ha vivido esta administración en específico, como ser el 2023 el año en el que mayor inversión extranjera llegó, también teniendo participaciones importantes de nuevas empresas y el Plan Sonora, pues nos ha llevado a tener una dinámica pues bastante interesante respecto a gobiernos anteriores. Sí, ¿en qué estado se recibió la deuda? Es decir, ¿en qué monto se recibió la deuda en 2021 por parte de esta administración, de la administración anterior, Carlos? Pues mira, cuando uno revisa la deuda, al igual que sucede con muchos indicadores, lo tenemos que actualizar de acuerdo a los términos reales. En términos reales, si comparamos en pesos de 2024 respecto a cuando se recibió la administración,
En 2021 esa deuda era de 29,000 millones de pesos. Sí. Hoy en día pesos de 2024, como te decía, es un poquito mayor de 23,000, por lo cual, pues digamos que en términos reales hay una brecha de alrededor de 5,200 millones a nuestro favor, debido a que se han venido realizando amortizaciones de deuda y que ha incrementado considerablemente la recaudación en esta administración. O sea, con Claudia Pavlovich la recibieron en 29,000 y ahorita está en 23,000 millones. En términos reales, o sea, recuerda que la deuda se viene actualizando cada año de acuerdo a los pesos de cada año. Sí. Entonces, a pesos de 2024, en 2021 el equivalente era 29 millones, a pesos de 2024 son alrededor un poquito más de 23,000. Entonces, eso nos da un espacio, porque hemos venido haciendo amortizaciones de deuda, que nos permitiría tener con toda tranquilidad un financiamiento adicional, que como bien lo sabes, la ley de disciplina financiera y la ley de deuda nos dicen que todo en su totalidad tiene que utilizarse en proyectos de inversión y no puede utilizarse en gasto corriente, por lo cual, pues yo creo que suena bastante interesante que haya 286 obras que se pudieran realizar en los 72 municipios de nuestra entidad. Y en términos nominales, es decir, que le quitas esto de cuánto valía el peso en el 21 y cuánto vale ahora, Carlos, en términos nominales, ¿cuánto estaba en el 2021 y cuánto está ahorita? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer la conversión, yo creo que el monto es bastante similar, más bien los temas de inflación y amortizaciones de deuda es los que nos han venido beneficiando. Sí. Yo creo que esa es la forma en la que se mide la deuda comúnmente y como la revisan los entes calificadores. Sí. Yo creo que también, como tú puedes verificar, Juan Carlos, porque esos reportes son públicos, las calificadoras que te mencionaba, pues han hablado de un manejo prudente de la deuda, un crecimiento de la recaudación del Estado, y sobre todo pues de cierta liquidez y flexibilidad que se ha venido ganando con el tiempo respecto a administraciones anteriores. Sí, además de esta deuda de largo plazo, ¿va a haber solicitud de deuda de corto plazo? Pues mira, este tipo de financiamientos son usuales en cualquier gobierno y de manera anual se piden tanto a nivel federal como a carácter local. Tenemos proyectado una deuda de corto plazo de 3,250 millones de pesos, que si tú te fijas, son 750 millones menos de lo que se solicitó en el 2024. Eso habla también de que somos una entidad que está manejando responsablemente sus financiamientos, y eso pues evidentemente pues no tenemos obligación legal de pagarlo en los 12 meses posteriores a que se realice su solicitud. Evidentemente, si la recaudación estatal y federal es mejor de la proyectada, pues ni siquiera tendríamos que solicitar esa deuda de corto plazo. ¿La de corto plazo se paga en un término de 12 meses? Una vez solicitada, sí. Así es, evidente, por eso no es una deuda que se puede heredar, es una deuda que prácticamente pues permite a las entidades tener liquidez, pero con sus propios ingresos estatales y ingresos federales se va pagando. Sí, y la de largo plazo, estos de 1,500 millones, ¿para cuántos años? ¿Sería un crédito de cuántos años? Pues depende, como te decía, se licita y prácticamente el mercado pues te va determinando cuánto tiempo puedes adquirir un financiamiento, ¿no? Pues, aunque nosotros no podemos establecer un plazo fijo, digamos, que nosotros pretendamos, porque una vez que las calificadoras y el propio sector financiero realicen revisión de las finanzas del Estado, es cuando nos van soltando cierta holgura y diciendo cuánto tiempo puede ser estos financiamientos. Sí, vienen incrementos de impuestos en el paquete económico 2025, Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda de Sonora. Pues te tengo una muy buena noticia, Juan Carlos. Fíjate que, curiosamente, lo que pasa en este paquete económico que presentamos el día viernes, por primera vez se empató la presentación de nuestro paquete económico con el paquete económico federal. Por lo tanto, pues las estimaciones que realizamos en materia de ingresos se encontraban un poquito, eran muy prudentes y conservadoras, se encontraban un poquito a la baja respecto a lo que presentó la Federación, lo cual nos va a permitir que con esos ingresos adicionales que está proyectando la Federación enviar a los estados, garanticemos que no haya nuevos impuestos y que también la actualización de aquellos derechos nada más no sean términos reales, prácticamente nada más que de acuerdo a la inflación. Evidentemente, a través de una nota técnica ya platicamos con la presidencia del Congreso, también platicamos con la presidenta de la Comisión de Hacienda, le hicimos saber estos reajustes que tenemos que hacer en materia de ingresos, no de gasto, y es una buena noticia porque el Estado va a poder absorber en su totalidad ese tema para no crear nuevos impuestos y para no incrementar en términos reales los derechos que presta el Estado. ¿Cuánto estimaban recibir antes de que conocieran el paquete federal y cuánto se recibirá adicional después de entregar el paquete estatal al Congreso? Es decir, ¿de cuánto dinero estamos hablando que llegará adicional a lo que habían estimado originalmente?
Mira, nosotros estimamos que eran alrededor de 30,791 millones de pesos. Sí. Y respecto a la presentación del paquete federal, estamos haciendo cálculos porque acuérdate que ya presentaron un marco macro, pero evidentemente yo creo que hay una brecha, pues que a lo mejor no es tan grande, pero nos permitirá absorber que no haya un incremento en derechos en términos reales y que no haya nuevos impuestos. Y ya hicimos una notificación en este sentido al Congreso para que sea así considerado. Evidentemente yo creo que no habrá modificaciones en el presupuesto de egresos, pero en el presupuesto de ingresos será una revisión de lo presentado el día viernes para garantizar que no haya, como bien te lo comentaba, un incremento en términos reales en los derechos y que no haya la creación de nuevos impuestos. Sí, ¿de qué trata esta contribución para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y para promover la competitividad del Estado, en donde en el artículo 292 bis 9 dice que se causará una cuota adicional al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal equivalente al 1% calculada sobre la base establecida en el artículo 214 de esta ley, con la finalidad de fortalecer a las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, evaluación de la acción gubernamental en la materia, la corresponsabilidad ciudadana frente al delito y para promover la competitividad del Estado. ¿De qué trata este 1%? Mira, adicional. Esta es la contribución que sí se presentaría, o sea, que sí se discutiría de manera adicional. Reitero que va a haber una modificación en la miscelánea fiscal respecto a lo enviado, garantizando, reitero, que no se cobrarán nuevos impuestos y el tema de los derechos, como ya lo comentábamos. Esta contribución sí se va a mantener. Esta contribución es bastante interesante, Juan Carlos. Como bien lo mencionaste y lo acabas de leer, es 1% adicional, digamos, al impuesto sobre el trabajo personal remunerado. Esta es una petición del sector empresarial. Sí. Y solo va a aplicar para aquellas empresas con más de 100 trabajadores. Mira, si nosotros revisamos otros esquemas fiscales de carácter estatal, por ejemplo, muy particularmente Chihuahua, Coahuila, ya existe esta contribución y también está a través de los empresarios. Prácticamente lo que buscamos con esta recaudación adicional es crear un fondo, como proyectado 923 millones de pesos, que de manera coordinada, empresariado y cámaras empresariales y el propio Estado, podamos financiar rubros de gasto muy específico, por ejemplo, pues la adquisición de equipo táctico, la adquisición de patrullas, de helicópteros en materias de seguridad, instalaciones que permitan mejorar la impartición de justicia, salas orales, y evidentemente, pues como también lo leíste en esa redacción, pues también la idea es que ese fondo que se pretende crear pues tenga reglas muy específicas que permitan su evaluación periódica y que haya un control muy transparente del gasto. Evidentemente, no, si tú te fijas, no es algo que entre a la licuadora como comúnmente se indica, es un fondo prácticamente que se va a crear y que en participación a través de un fideicomiso, tanto el empresariado como algunos funcionarios del gobierno, pues se presentarán algunos proyectos en los rubros antes mencionados, lo que permitirá pues mejorar tanto las tareas de seguridad e impartición de justicia, y también, pues acuérdate que hay un concepto que la ONU utiliza mucho, que es desarrollo con seguridad. Evidentemente también tener un Estado más seguro pues nos permitirá ser más competitivos. ¿Cómo va a quedar la tasa para las empresas con más de 100 trabajadores entonces de este impuesto que se le conoce coloquialmente como el impuesto sobre nómina? No, queda exactamente igual como está. ¿Sí? Es una tasa del 3% para todas las empresas en general, y esta es una contribución adicional etiquetada para los conceptos antes señalados por el equivalente al 1% adicional de ese trabajo personal remunerado. Sí, entonces queda en 4% para empresas de más de 100 trabajadores. Mira, técnicamente no es tan exacto lo que comentas de que quede en el 4, porque son dos cosas separadas. Sí. Es el 3% del impuesto sobre nómina, como comúnmente se indica, y esta es una contribución adicional que utiliza como base ese impuesto. Pero sí, digo, en términos generales, para empresas de más de 100 trabajadores, a petición del propio empresariado, entiendo que incluso hoy van a dar una conferencia de prensa, porque hemos venido platicando esto, no durante los últimos meses, Juan Carlos, sino durante los últimos años, se ha pretendido esta tarea, igualando experiencias tan exitosas como el Ficosec en Chihuahua, o también algún fondo que hay en la laguna para temas de seguridad. Pues el empresariado sonorense, de verdad que de manera muy responsable, buscando ejercer acciones afirmativas, pues busca participar en la contribución de tener un mejor Sonora. Muy bien, entonces vamos a esperar a la explicación entonces de los empresarios que están promoviendo esto en el paquete económico 2025. Ya serán los diputados los que decidan si pasa o no pasa. Exactamente, yo creo que es un trabajo coordinado y es parte, pues recuerda que cuando uno presenta un presupuesto, pues presupone muchas cosas que van a pasar a lo largo del año. Evidentemente, pues uno presenta la mejor propuesta que puede con la información que se tiene al momento de la presentación,
Pero ahora ya está en manos de los diputados, como ya te lo decía hace un momento, incluso desde el mismo día de la presentación ya tuvimos diálogo con los propios diputados, porque vamos a requerir ajustes respecto a la miscelánea fiscal presentada, pero pues ya empieza un trabajo de diálogo, sobre todo entre la Secretaría de Hacienda con los diputados y también ahora con los empresarios, haciéndoles partícipes pues, de esta nueva contribución. Sí, finalmente, revalidación vehicular, placas, que son los impuestos más comunes que pagan los contribuyentes, ¿tienen modificaciones para el próximo año? Mira, yo creo que es un poquito también lo que te decía. Vamos a hacer modificaciones a la miscelánea fiscal presentada porque hoy tenemos más información que la que teníamos antes del 15 de noviembre, pero ya enviamos una nota técnica al Congreso y lo que te puedo garantizar es que la revalidación de placas y la expedición de las mismas, así como la expedición de licencias, no tendrá un incremento más allá de los términos en términos reales. Sí, muy bien. Carlos Hernández Cordero, secretario de Hacienda, muchas gracias por esta explicación. Estamos en contacto. Con mucho gusto, Juan Carlos. Gracias. Bueno, es el secretario de Hacienda Estatal explicando parte del paquete. Es un paquete enorme. Habrá también que hacer otra cita para preguntar sobre los egresos. Platicamos fundamentalmente de los ingresos.